decirles que para los integrantes de la Comisión de Derecho del Trabajo de la ABA, siempre representa una alegría grande que uno de sus miembros haga la presentación de un libro, primero por el trabajo hecho y segundo por el ámbito donde se hace esta presentación. Por algún motivo que no tiene sentido analizarla, creo que es más de psicoanalistas que de abogados, siempre la palabra fue más fácil que la escritura. Por consiguiente, siempre que se asuma el riesgo de escribir, que parece que quedara más firmemente para la posteridad, es valorable y en ese sentido felicitarlo a Hugo por la empresa asumida. Fuera de esto, quienes van a hablar de la obra son los compañeros que me acompañan en la mesa, así que por derecha o por izquierda, sin ideología de por medio. Ah, ahí me pareció mejor. Yo compañero de camisón, no sé. Bueno, ya que habló, va a empezar el doctor Héctor Recalde. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar de este libro, de un, yo iba a decir viejo amigo, no es tan viejo, pero es amigo. Bueno, leí el libro, leí el libro. La verdad, yo no sabía si aplaudirlo o criticarlo, porque digo, estamos de malos abogados. Tengo un problema, marco la página, tengo el escrito hecho, que de esto se trata, pero además no solamente el escrito hecho, sino con fundamentación jurídica, con repaso de la jurisprudencia para fundamentar la presentación, el escrito. Y bueno, como dice el propio autor en su introducción, la realidad supera la imaginación. Yo no hubiera imaginado esta realidad. Pero bueno, es para felicitarlo. Y sin ser autorreferencial, hace muchos años, allá por la década del 70, había una revista y yo tenía una sección, la revista se llamaba Manual del Oprimido, que era un lenguaje típico de los 70. El Manual del Oprimido trataba de hacer, sin la solvencia intelectual que tiene este libro, de explicar a los trabajadores cómo mandar había telegrama, no carta documento en esa época, para defenderse defender sus derechos. Lo que veo, cuando ustedes analizan el índice, hablando de los descamisados, son prácticamente las 20 verdades. Son 20 páginas de índice, que no es poca cosa. Y realmente cuando uno tiene que afrontar cualquier tema jurídico, sea la defensa, es ambidiestro, ¿no? Sea la defensa del trabajador o la defensa del empleador, busca en el índice el problema y tiene la respuesta, y una respuesta realmente inmejorable. Bueno, tal vez puedo criticar algunas cosas, pero no lo voy a hacer ahora, sino a solas. Y me acuerdo, este trabajo está hecho con una frase que yo se la robé a Mansuetti cuando trabajábamos juntos, a ver si... ahora estoy blanqueando ese hurto, pero fue un hurto famélico prácticamente. Hablabas de la minuciosidad del relojero, en una expresión de radio, diciendo que era así, en las horas extras, que exactamente, ahora reconstruyo. Decía que los jueces, perdón, ¿no? Los magistrados acá presentes, le exigían a los trabajadores para aprobar el trabajo en tiempo extraordinario la minuciosidad de un relojero. Bueno, sabemos la dificultad que tiene un trabajador para aprobar sus derechos por diversas razones que no hay. Y realmente, cuando uno analiza este libro, ve esta minuciosidad es en la posibilidad de la defensa de un lado y la defensa del otro. Es decir, uno puede realmente ver cómo están bien defendidas las dos partes, lo que casi sería prevaricato, ¿no? Pero no es el caso del libro. Yo, por supuesto, traté de ver un poco más aquellos temas que tienen relación con el derecho colectivo de trabajo por razones casi obvias. No, esto lo voy a tirar, porque ya me pasó una vez con Rodríguez Mancini en Tucumán. Yo soy muy expansivo y pobre Rodríguez Mancini, le tiré el vaso, no sé si estaba el doctor, sobre todo los papeles que tenía para... Bueno, vuelvo a pedir perdón por eso. En el cuadro convencional, y en el cuadro convencional está tan bien tratado. En realidad nosotros cuando éramos jóvenes no lo llamábamos el cuadro convencional, sino cómo hacíamos defender una diferencia de salario y qué convenio aplicable. Y esto me trae recuerdos de antaño,
el conflicto entre los gastronómicos y los pizzeros cuando éramos felices y teníamos laudo gastronómico y había que probar las ventas. Entonces uno probaba qué vendían más, si bife de chorizo o empanadas y pizza, ¿no? Y esto no era bueno en la hora del almuerzo, pero así se discutía el encuadre convencional, la diferencia salarial. Y hablando de la dificultad en la prueba, voy a confesar un pleito que perdí. Porque todos contamos los pleitos que ganamos. Voy a contar un pleito que perdí, aprovechando que está Jorge Lováis acá presente. El juicio era Galeano contra INTA. Resulta que el convenio textil decía que si un tejedor trabajaba sin el cargador, ese día tenía que cobrar un 10% más. No sé si está vigente eso, pero bueno. Y Galeano, que trabajaba en INTA, había trabajado ese día sin cargador. Y me vino a ver al sindicato y bueno, hay que hacer el juicio. El juicio era el 10% de un jornal. No me acuerdo qué juzgado intervino, pero perdí el juicio, porque los testigos me fallaron y no pude probar que ese día Galeano había trabajado sin cargador. Pero sí, en la defensa del intercambio telegráfico, el libro de Mansueti hubiera ayudado muchísimo. Tal vez ahora con algún rebusque más, pero porque las leyes en algo se modificaron, ¿no? A partir de esa época. La tutela sindical es un tema también muy bien abarcado, con algunas dudas en cuanto a la normativa vigente. Esto lo discutimos alguna vez con algún profesor de la facultad, hasta dónde se extiende la tutela, ¿no? Es mayor que la que tiene un delegado, un delegado de un sindicato con personalidad gremial frente a un activista, frente a un representante de una simplemente inscripta. Y también, bueno, debo confesar una culpa, porque también está tratado el servicio doméstico, y nosotros vamos a aprobar ahora en marzo un nuevo estatuto de casas particulares, lo que va a merecer una segunda edición. Así que ya estamos presagiando el futuro. Igual agoten esta porque está muy importante. Hay temas, claro, que el otro tema es la ley de riesgo de trabajo. Y yo me puse contento porque una de las citas que hacen, la tengo marcada acá en el libro, pero como somos varios voy a acotar, y como soy el primero, para romper el hielo, la cita de Cornelio Alegre con Manufactura Aduanera Argentina, que fue realmente la apertura al 1113 con el fallo plenario 169. Yo atendía a la comisión interna de Manufactura Aduanera Argentina cuando la industria textil no había sufrido los embates de algunos modelos económicos neoliberales. Bueno, ahora está creciendo, afortunadamente, con todo el proceso de sustitución de importaciones. Pero como anécdota, lo que lamento que no haya aclarado Mansueti, cómo le decían a Cornelio Alegre en la fábrica, los compañeros. Lo vais sabe, le decían cornudo contento a Cornelio Alegre. Pero bueno, lo podemos poner en la segunda edición. Muy bien tratado el tema de los conflictos colectivos. Muy bien tratado, todo el procedimiento preventivo de crisis. Es casi un partido de ajedrez, no juega con blancas y negras. Yo lo veía ahí a Mansueti contestándose a sí mismo, ¿no? Y un tema que abarca que realmente está muy... la extensión de la responsabilidad, la tercerización, la intermediación, todo eso está muy bien tratado en cómo resolver la previa a la instancia judicial. Y algo que yo me planteaba de difícil solución, el embargo del caballo de carrera. Eso me conmovió, digo, porque realmente qué dificultad, y después qué logística, ¿no? para ser efectivo. Esto del embargo del caballo de carrera. Está en la página 591, digo, para los que quieran tener, si tienen alguna cuestión de esa. Y algo que tal vez había que profundizar, porque no todas son flores, es la expresión de agravios. El contenido de la expresión de agravios. Me parece que ahí, en la segunda edición, hay que meterle un poco más de empuje. Bueno, y finalmente, el libro termina con la subasta. Y yo espero que este libro tenga tanto éxito que tenga que ser subastado públicamente por la ausencia y la carencia de nuevos ejemplares. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a Mansueti. Doctora Paula Pasini. Buenas tardes. Bueno, acá estamos reunidos para acompañar a nuestro compañero Hugo Mansueti,
que es miembro de la Comisión de Derecho del Trabajo, como yo digo, de la comisión que nos reunimos siempre los jueves. Y tenemos profunda alegría en acompañarlo en esta obra que para mí es tan importante porque es un libro original, es un libro diferente, es un libro generoso porque enseña. Todos los libros son teóricos, son tratados muy importantes, pero no hay muchos libros que enseñen a ejercer la profesión. Y enseñar a ejercer la profesión es importante y quizás también hacia la paz social, porque no sirven las normas que protegen al trabajador si no son acompañadas de una serie de circunstancias. ¿Y esas circunstancias cuáles son? Que la norma sustantiva sea apoyada por la norma adjetiva, por una norma procesal, porque si no, obviamente se desnaturaliza. Que las normas del derecho del trabajo se cumplan y quizás sería necesario que además de multas haya algunas otras penas cuando los incumplimientos sean graves. Y por último, observo que con este libro se contribuye a la paz social porque se enseña a defender también a los trabajadores, porque no es suficiente que las normas sean intuitivas, es necesario también que los trabajadores recurran a profesionales que los sepan defender, porque si el juicio está mal llevado, obviamente el resultado no va a ser bueno. Bueno, este es un libro que le sirve tanto a los abogados que empiezan su carrera como de consulta para todos aquellos que estamos ejerciendo, como puede también servir a los jueces y a los camaristas cuando se revoca la demanda y en primera instancia dijeron que la rechazaron diciendo que no había vínculo laboral y en segunda instancia se hace lugar y por supuesto hay que hacer una liquidación. Esa liquidación o controlar la liquidación que está en la demanda. Bueno, en este libro está todo, están todos los pasos necesarios, desde los telegramas, la demanda, la contestación de demanda, la prueba, los puntos periciales, que es tan importante cuando uno hace un juicio por accidente. Los puntos periciales, ¿cuáles son los puntos que hay que solicitarle al perito médico? La liquidación, las liquidaciones, cómo se liquida, las fórmulas para el caso de accidente, toda la parte de las apelaciones, de los recursos. Realmente es un libro meritorio y que yo creo que es necesario tenerlo en la biblioteca. Bueno, cuanto más los estudiantes, pero es necesario para todos. Así que los felicitamos al doctor Mansueti y bueno, le agradecemos habernos invitado y estamos muy contentos de formar parte del grupo de los jueves, como yo lo llamo. Gracias. Bueno, gracias. Por supuesto también quiero agradecerle a Hugo que me haya regalado, digamos, el libro, porque con lo que cuestan hoy los libros no es poca cosa. Así que gracias por el libro y gracias por esta oportunidad y por esta deferencia de estar acá, porque sé que es un momento muy importante para él. Yo no pude leer las 619 hojas como él, pero llegué a las 612 más o menos. Cuando llegué a ese punto,
lo primero que pensé es lástima que cuando yo me recibí hace 43 años no había un libro así. Yo no sabía hacer una cédula. Tuve que llamar a un amigo mío que se había recibido un año antes para que me mande un modelo de cédula, ¿no? Mirá si hubiéramos tenido un libro así como el que ha hecho Hugo. Y después pensaba si un libro permite conocer, digamos, no solamente el tema, sino al que lo hizo. Es decir, si nos habla un poco de esto, ¿no? Parecería que dice, bueno, un libro que es de modelos, parecería que no. Y sin embargo yo creo que podría decir muchas cosas de Hugo en función de lo que es, digamos, este libro. Una, si yo no lo conociera como lo conozco, diría que es un libro que nos habla de un profesional que tiene una extensa e intenso ejercicio de la profesión, pues si no sería imposible haber hecho un libro como este. Diría también que imagino que Hugo debe tener una paciencia enorme para haber podido hacer este libro, porque los autores cuando escribimos, hay un momento que ya queremos que el libro salga, ¿no? Y entonces no sale cuando tiene que salir. Yo sé que le ha llevado mucho tiempo hacer este libro, y en eso, bueno, valoro, digamos, enormemente esto que digo, esta paciencia. Después, porque es un libro meticuloso, es un libro de modelos, pero es un libro hecho con mucha seriedad. Yo siempre he tenido cierto prejuicio con el tema de los modelos, ¿no? Pero en ese sentido, y lo digo con absoluta sinceridad, es un libro distinto, porque no solo está, digamos, el modelo, sino que además está la explicación, y hay un desarrollo inmenso de todas las posibilidades, ¿cierto? Hugo dice que es imposible poder cubrir todo lo que la vida puede después en los hechos mostrar, pero de que ha cubierto casi todo, no me cabe duda. Y por eso digo también, este libro habla de un autor ordenado, lógico, disciplinado, casi obsesivo, porque si no sos un poco obsesivo, yo creo que hubiera sido imposible hacer este libro, ¿no? ¿A quién le sirve este libro? A todos. Por supuesto que a los jóvenes le viene fantástico, pero como abarca todos los temas posibles, realmente del ejercicio del abogado laboralista, yo creo que nos sirve a todos, ¿no? Ya tengo una lucha con mi hija, a ver quién es el que se lo deja, digamos, ahí cerca, ¿no? Porque es así. Y después, como último, me gustaron dos cosas que dice él en su prólogo, ¿no? El valor del modelo, que el modelo no sea la excusa para no pensar, es decir, que el modelo sirva para darle una, digamos, orientación, una guía, pero que no sea la excusa para no pensar, como pasa a veces, ¿no? Que a veces se pide el modelo o para no trabajar. Me gustó mucho cuando dice, con relación a ello, la sugerencia cotidiana es que los escritos sean breves y concisos. Como medios de comunicación deben transmitir con claridad el mensaje de que se trata o la idea que se pretende defender. En este momento en que la computadora permite copiar y pegar, y que entonces las demandas no bajan de las 70 páginas y los alegatos menos, y los jueces cada vez reciben más demandas y más extensas, el valor de que cuando tenemos razón las cosas se pueden decir en pocas palabras, con claridad. Cuando tenemos que escribir mucho es porque a veces nosotros mismos estamos dudando de nuestra verdad. Esto me parece muy importante, y yo me acuerdo mucho cuando era joven, fui joven alguna vez, en el procedimiento nuestro la parte tenía creo que 6 días para presentar una apelación, y el traslado del recurso de apelación era por nota. Los abogados que habían ganado el pleito tenían, digamos, la costumbre de creer que la otra parte iba a, digamos, apelar el 6.º día, si no era que apelaba las 2 primeras horas. Entonces ahí iban a ver para tomar nota. Entonces un día se me ocurrió apelar el primer día, ¿sí? Mi
Mi adversario era... Cuenta, ¿no? Sí, sí, estaba dentro de mi derecho. Legítimo derecho de apelar el primer día. Mi adversario era el doctor Luis E. Ramírez Bosco. Amigo, muy amigo, ahora muy amigo. Claro. Cuando recibo la contestación, los agravios, lo primero que veo con la cédula era que era 1 hoja y media. Entonces lo primero que pensé, juicio lo tengo ganado. No puedo haber contestado en 1 hoja y media todo lo que fue, digamos, una apelación extensa, fundada. Y empiezo a leer y veo que en 1 hoja y media Luis Ramírez Bosco no me dejó un solo resquicio. Llamé a todos los abogados que estaban ahí cerca y les comenté esto y les dije, ¿saben qué? Para hacer esto hay que saber mucho. Para poder hacer esto hay que saber. Luis Ramírez Bosco en ese caso estaba demostrando esto. No hace falta escribir 70 páginas como escribimos nosotros con la facilidad esta de copiar y pegar. Por eso me gustó mucho eso. Y esto que él te recomienda respecto a que el modelo no es para copiar y pegar. Dice, este último servirá de simple orientación, teniendo en cuenta que los textos empleados cumplen una función indicativa o de mero envoltorio, a un contenido propio que vaya armando el lector. Gracias por esta oportunidad. Doctor Luis Raffaelli. Bueno, buenas tardes. Como calurosamente a todos los conceptos que se han dicho aquí y a la felicitación para Hugo Mansueti, un amigo, un colega de muchos años de profesión y en mi caso una satisfacción especial que la voy a relatar, que es el hecho de que cuando se recibe mi hijo hace poco tiempo, mi hijo era casi un hippie y entonces yo se lo mando, lo digo, esto no es peyorativo, pero digo que se lo mando a Hugo porque justo necesitaba un abogado junior y bueno, lo toma Mansueti y Mansueti creo que le da las herramientas principales para arrancar con la profesión exitosamente, al punto que hoy mi hijo ya tiene su propio estudio y siempre utiliza un término. Esto es mansuetístico, dice. Esto es mansuetístico. Es decir que esto que está en el libro, ya Hugo lo venía practicando hace mucho tiempo. Yo creo que este libro reúne la cualidad de lo que dos grandes autores clásicos de la abogacía dicen sobre la abogacía. Uno, Jiménez de Azúa, en El alma de la toga, y el otro, Piero Calamandrei, en Elogio del juez por un abogado, que en realidad es el elogio del abogado. Si uno lo lee bien críticamente, es el elogio del abogado. Y allí, en esas dos obras, cuando se habla del abogado, se habla del abogado litigante. El abogado no es aquel que se dedica a la docencia, y esto no está mal, y obviamente la mayoría de los abogados, o muchos abogados se dedican a la docencia, pero el abogado propiamente dicho es aquel que litiga. ¿Por qué? Esto lo dicen estos dos grandes clásicos, porque el derecho se ejerce pensando, pero se concreta practicando. Entonces, a nosotros nos puede servir de mucho leer los grandes clásicos y tener las ideas fundamentales sobre un tema, pero si no sabemos por dónde ir, sabemos que tenemos que ir para aquel lado, pero si no sabemos qué camino tomar, es difícil. Y yo creo que el aporte fundamental de este libro es ese. Nos muestra un camino. Nos muestra un camino y nos muestra un camino no solo en el derecho sustancial, sino también en el procedimiento. Porque, dice Mansueti, impugnación de contrato, por ejemplo, impugnación de encuadramientos y también
nos dice, nos muestra las vías procesales, la demanda. No, primero arranca con los telegramas, que acá habemos abogados de muchos años, sabemos que los telegramas son fundamentales para encuadrar... Carta documento, bien, las cartas documento. Ya hace 12 años, doctor, que no ejerzo la profesión. Las cartas documentos reflejan la buena o mala fe de las partes y reflejan también la esencia del conflicto cuando éste se desata. Entonces, una carta documento con enjundia y con sustancia bien fundamentada, yo creo que para cualquiera de las dos partes es fundamental en el conflicto. Y creo que no solo eso, sino hasta explica cómo hay que manejarse en el seclo, explica cómo tiene que ser la demanda, la contestación de la demanda. Esto me hace recordar uno de los exámenes que di para acceder a la magistratura. El caso que nos presentaron era tan dudoso en los hechos que sinceramente no sabía si hacer lugar a la demanda o rechazarla. Analizado como estaban planteados los hechos, daba para los dos lados. Entonces esto me hizo acordar cuando leo promueve demanda, contesta demanda, que ese desdoblamiento académico que tiene el libro, ¿no? Y que eso es muy útil para el profesional. En aquella oportunidad yo dije, bueno, hago 2 votos haciendo lugar a la demanda y un voto rechazando con argumentos en uno y otro sentido. Y me fue bien en el examen porque realmente había elementos para los dos lados. Pero yo diría que es un libro profesional, porque Mansuetti es un muy buen profesional y expresa eso en ese libro. Creo que es muy interesante también el tratamiento que se le da en la parte procesal a los recursos. Yo que soy de origen bonaerense, transité por muchos años el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Y está muy bien tratado, con mucha sencillez y muy concretamente, como bien lo dijo Lucho Ramírez, breve y conciso, lo que es la fundamentación del recurso de inaplicabilidad de ley. El recurso de inaplicabilidad de ley yo creo que es el examen en la provincia de Buenos Aires que todo abogado debe rendir para recibirse de tal. No cuando se termina la última materia, sino cuando transita el recurso y lo concreta exitosamente con una sentencia en la Corte de provincia y ni que hablar de nación. Y también el recurso de nulidad extraordinario, que es un recurso muy particular. El doctor Recalde puso el dedo en la llaga porque habló de las expresiones de agravio. Y sinceramente, yo creo que el tema de las expresiones de agravio muchas veces se comete el error del corta y pega y se comete el error de disentir con la opinión del juez y dar opiniones de doctrina y citar muchos fallos de otros casos sin advertir que la expresión de agravios en el procedimiento de la Ley Procesal Nacional es algo muy, muy concreto, es la crítica concreta, razonada y detallada del pronunciamiento. Y lo importante, cómo está tratada la expresión de agravios, es que debe ser claramente diferenciado un agravio de otro. Muchas veces los agravios no se advierte sinceramente cuál es el agravio principal y cuál es la relación entre los hechos de la causa y la prueba, un relacionamiento concreto de cada una de las pruebas que permitan al magistrado, en este caso a la Cámara, apartarse de la decisión de otro colega. Y me parece que en este sentido yo creo que da aportes concretos y bueno, sinceramente lo felicito a Hugo, creo que está toda su experiencia y es una herramienta muy importante para el profesional y también para los jueces, como dijo Paula. Me parece que va a tener mucho éxito el libro y bueno, también nosotros lo vamos a consultar. Así que bueno, muchas gracias por todo. El doctor Gabriel Limodio, vicerrector académico de la UCA.
Agradezco a Hugo que me haya invitado. Mucho de lo que escuché es lo que pensaba decir, con lo cual tengo que ser muy breve. Había pensado, ya que no me dedico al derecho laboral, para no pasar demasiados papelones frente a este panel, simplemente hablar desde la perspectiva de lo que me parece que sirve el libro desde lo académico para el joven profesional y para el estudiante. Coincido con la doctora en cuanto que la actitud de Hugo es generosa. Por lo general, cuando uno lee un libro que pretende ser práctico, lo que hace es o simplemente modelos o decir cómo podrían hacerse algunas cosas. Aquí Hugo combina estas dos figuras, escribe lo que debe escribir un abogado, no lo hace simplemente con puntos suspensivos, sino que todo lo que escribe lo hace ordenadamente, y a su vez, en algunos temas que son realmente puntuales, lo explica, con lo cual demuestra que no es simplemente un profesor de derecho práctico, sino que indudablemente es un pensador de fuste, es alguien que ha obtenido su doctorado, alguien que ha sido reconocido en otros países precisamente por su pensamiento de fondo. Me acordaba de la frase de uno de los filósofos del derecho más importantes de la Argentina, Rodolfo Vigo, cuando habla de cierta esquizofrenia en los profesores universitarios. Él dice que los profesores universitarios muchas veces ejercemos la profesión de una manera, pero la explicamos de otra. Es decir, la explicamos desde modelos racionalistas. No le explicamos al alumno estrictamente lo que va a encontrar en la realidad, sino que tratamos de explicarle los hechos por presupuestos lógicos. Yo soy profesor de parte general de Derecho Civil, y si ustedes recuerdan cómo se enseña la parte general, verán que hay una cantidad de términos abstractos que a los alumnos les cuesta entender. Hugo hace el procedimiento inverso. A partir de los hechos, a partir de lo que ocurre, a partir de lo que pasa, es efectivamente lo que él le propone al joven profesional o al estudiante. Me acordaba también de un historiador del derecho, Paolo Grossi, que nos explica que el derecho privado romano no empieza a partir de fórmulas, sino que nuevamente empieza a partir de hechos. Después llegarán los procedimientos lógicos. Pero si nosotros leemos los primeros textos dedicados a los alumnos, las institutas, el digesto, aquellos que empiezan a familiarizarse con el derecho, verán que se empieza a partir de las cuestiones que le tocan enfrentar al profesional. Y esto es a lo que nos invita el libro de Mansueti. Él empieza hablando, cuando habla del esquema de su obra, del conflicto laboral. A partir de lo que él denomina el conflicto laboral, habla después del intercambio telegráfico. Bueno, aquí ya se han avanzado mucho, ya han hablado de las cartas documento. Después dice cómo preparamos el reclamo. Después nos escribe una demanda. Después, en ese juego de ajedrez que decía el doctor Recalde, nos dice cómo se contesta la demanda. Después nos invita a ver, le diría que antes, nos invita a ver el tema de la liquidación. Le dedica 150 páginas al tema de la liquidación. Alguna vez ejercí la profesión, lo hice en Derecho de Seguros, y realmente coincido con lo que decían recién, me hubiese gustado tener todos los modelos de liquidación resueltos, porque muchas veces, y estos normalmente los que ejercen la profesión no lo escriben porque precisamente forma parte del acervo. Hugo, con la generosidad que decíamos recién, en 120, 130 páginas nos dice todas las formas en que podemos preparar el reclamo. Y después nos va diciendo qué podemos esperar de la prueba, cómo podemos impugnar, qué van a decir los peritos, por fin llegaremos a la sentencia, por fin llegaremos a la expresión de agravios, la liquidación final y la subasta. Hay que saber derecho para poder escribirlo así, para poder expresarlo y para poder regalárselo a los jóvenes profesionales y
a los estudiantes. Y creo que también a más de un abogado ya viejo que le gustaría poder ejercer la profesión también como lo hace Hugo. Nada más. Varios de los presentadores hablaron de la generosidad de Hugo, hecho que no comparto porque a mí de esta mesa es el único que no le regaló un ejemplar. Por consiguiente, denuncio el hecho públicamente para que tomen el registro. Jorge Lobay, secretario general de la AOT. Bueno, primeramente agradecerle a Hugo y a la mesa la oportunidad que me dan. Seguramente en este momento me siento como si Vilanova me tirara en medio de la cancha del Barcelona una camiseta y se jugó un rato con Messi, Iniesta y Xavi. Acá me pasa lo mismo. Entonces lo que corresponde es, primeramente, venir y felicitar a un amigo por esto. Hace muchísimos años que está en nuestro gremio. Fue el sucesor de Héctor. En sus inicios seguramente ha comenzado sus primeras armas juntamente con Héctor de nuestra querida AOT. En esto es lógico que es muy difícil dividir lo gremial de lo judicial de la profesión de ustedes, ¿no? Como siempre le digo, tratá de venderme menos humo y decirme cómo vamos a hacer las cosas, porque le digo así, pues si lo deja hablar, vamos, porque en el libro pone que hay que ser conciso, práctico. Cuando le pide una carta de documento, lo primero que te llama el trompa y dice, ¿qué me quiere decir tu abogado? Que me mandó 14 hojas de carta de documento. Entonces, el tema primordial de esto es de que depende de todo de la confianza. Este secretario general, por supuesto, tiene siempre confianza en todos, y los compañeros también. Prueba de esto es que hay más de 15 secretarios generales de las delegaciones que trabajan con Hugo, y hay una amistad. Compartimos asado y todo eso, y sabemos perfectamente, la virtud más grande que tiene Hugo es saber e indicarnos hasta dónde se termina el trabajo gremial, hasta dónde podemos, y a veces también actuando él para que el trabajo gremial se restablezca y después cumplir su parte de como profesional. Para nosotros es una enorme satisfacción tenerlo. Sabemos perfectamente que él escribe así, deja todo muy práctico, pero nosotros seguimos teniéndolo porque por más que le hagamos 3 días seguidos las 620 hojas, no vamos a entender nada, así que vamos a tener que vivir con él, con Sebastián, la compañera acá, que están todos, pero es una situación, por supuesto, que para la ciudad de Textil es gratificante tener un profesional de esta dimensión. Y por supuesto, en la parte del libro no puedo darle explicaciones que han dado acá los que me han antecedido con la palabra, porque son todas personalidades del derecho, pero hay una cosa que es fundamental en esto, es de que nuestro gremio, la Asociación del Textil, es uno de los gremios de que en los últimos tiempos, hasta el 2003, fue el gremio que más sufrió. Por lo tanto, Hugo ha practicado mucho con los problemas que hemos tenido, y pues seguramente hasta en una hojita para ahí me van a ver el nombre mío porque me usa de ejemplo por la empresa Dupont de Mercedes, aunque yo pertenecía a Berazategui, pertenezco a Berazategui, lo usó. Hemos tenido, lamentablemente, practicar mucho, y con las cartas de documentos, y con las células, y con las contestaciones, y todo eso. Nosotros particularmente en esto, vuelvo a repetir, tema de confianza, y sabemos perfectamente, y quien le habla es el secretario general, el responsable número 1 del gremio, es decir, si lo tiene Hugo, ni pregunto, ¿no? Entonces, él tiene la cosa siempre, como no le pregunto, le reviente un poco, entonces me manda una carpetita, gané este juicio, me voy a hacer congreso aquel, me voy a Brasil, que ya tiene la familia, todo eso, le acomodan todos los tantos, la mayoría de las cosas acomodado allá en Brasil, entonces me manda la carpetita y nos enteramos de todo. Para nosotros es una hermosa tarde, a donde un profesional que se han hecho en nuestra casa también, tiene las virtudes, la profesión y todo su sabiduría para llegar a hacer un libro de esto, y también siendo un profesional joven, pero también con nosotros hemos juntamente, y con todos los chicos de las delegaciones, todos han crecido juntos, y lamentablemente es con golpes,
porque en tiempos no muy lejanos, porque a veces se ve, pareciese que hablásemos de un siglo atrás, simplemente hace 10 o 12 años atrás, generalmente teníamos que Hugo ayudarnos con esto y veníamos con la llave de la fábrica, porque lo primero que hacían los trompas era de tomar la llave y arreglate. Por supuesto, nos dejaban 2 pesos de capital y 14 millones de pesos de deuda, entonces había que, principalmente, salvar la situación de la gente, gente que ha estado suspendido 2 años, en los fines de los 90, gente que ha pasado 8 años para cobrar el 5% de la indemnización, cuando se terminó de rematar todo. Así que para nosotros es una satisfacción inmensa, Hugo, que hayas hecho eso. Vemos por referencias de los profesionales de acá, que es un libro de altísimo vuelo, así que para ustedes, vuelvo a repetir, es un día muy especial y como siempre queremos saber perfectamente que todos los muchachos te quieren mucho, quien te habla también, así que para nosotros, vuelvo a repetir, es algo espectacular que tengamos semejante profesional en nuestro hotel, y lo quiero aclarar, ¿no? Principalmente. Es un funcionario que tiene la camiseta de la UTE, como en su momento tuvo Héctor, porque esto lo sabe. Jamás vamos a pasar porque paguemos buenos sueldos o esas cosas, ¿no? El que está con nosotros realmente es porque quiere al gremio, sabe que es una familia, entonces por lo tanto nosotros lo tratamos de arreglar todos los problemas gremiales, así le escribe, tiene tiempo de sobra en la oficina. y bueno, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por dejarme participar y nuevamente Hugo, en nombre de la asociación, muchas felicitaciones por esto y como siempre agradecido todo por lo que haces por nosotros. Muchas gracias. Es un día muy especial hoy para mí. Quiero agradecer algunas cosas, particularmente la presencia de todos ustedes aquí, de familia, de amigos, de magistrados, de colegas abogados, colegas de la docencia, que han venido aquí a acompañarme, colegas de distintas etapas o épocas de la vida, colegas de los sindicatos, compañeros como decía recién Loaiz, de toda una vida, es decir, de ejercicio profesional y de crecimiento también. Quiero agradecer a esta mesa. No voy a decir que mintieron porque los conozco bien, más allá que sean amigos, que hayan sido generosos en alguna que otra apreciación, si hablaron bien es porque están convencidos de lo que han dicho, es decir, y se los agradezco también, les agradezco el esfuerzo de haber leído las 620 o 615 carillas, y les agradezco de toda una historia, ¿no? Es decir, no puedo dejar pasar un par de referencias a mi querido amigo Lucho, a los años de trabajo juntos en la Asociación de Abogados Laboralistas, defendiendo en nuestro país y afuera la causa laboral con la palabra, la pluma y hasta con elementos no convencionales. A Héctor Recalde, bueno, formarme, como él comentó, yo trabajaba con él, no a la inversa, en su estudio para mí fue un privilegio, si le hacen el ADN al libro, van a encontrar su sello en las cosas buenas, ¿no? que puedan apreciar. Y además, bueno, aprender una pauta de conducta en la vida profesional que siempre me ha inspirado. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Luis Raffagelli, abogado laboralista de Necochea, que hemos compartido numerosísimas jornadas en Argentina, en el exterior, y bueno, como colega en la profesión, porque nos honra a todos sus colegas desde hace varios años en el ejercicio de la magistratura especializada. Gracias, Paula, por tu esfuerzo, porque Paula tuvo un problema de salud terrible y sin embargo hoy nos está acompañando como representante de la Casa, de la Comisión de Derecho del Trabajo anfitriona. Gracias por tus palabras y sobre todo por estar acá. Si se fijan, ¿por qué no levantás? Si podés levantar, vino con un yeso, con un esfuerzo importantísimo. Lo importante no es caerse, sino poder levantarse, ¿no? Porque, Mi particular agradecimiento a Gabriel Dimodio, vicerrector de mi querida casa de estudios. Yo, así como mi casa de ejercicio profesional fue la Asociación Obrera Textil, mi casa en la actividad docente es la Universidad Católica. Ahí hice toda mi carrera docente, mi formación,
pasando por todas las categorías, y bueno, desde hace varios años, también gracias a una gestión de Gabriel, cuando era secretario académico, la UCA me confió la titularidad de una cátedra en Derecho del Trabajo, que es una cátedra histórica, el tercero mañana A. Es histórica porque fue abierta por Juan Domingo Pozo, le siguió Juan José Tala, después Justo López, que son laboralistas de pensamiento católico que han ejercido su influencia en el derecho del trabajo y siguen inspirando nuestra actividad hasta el día de hoy. Y bueno, en particular agradecimiento a Jorge Lováis, él ya dijo mucho de lo que yo quería decir, trabajamos juntos en momentos muy difíciles, y para mí fue un honor haberlo acompañado. No se imaginan cuánto, aunque él dice que está jugando con Messi y demás, cuánto pude aprender de él. Es decir, creo que es alguna pauta que todos debiéramos, sobre todo los profesionales, los abogados, tener, y es la humildad frente al conocimiento, la posibilidad de conocer. Jorge hoy representa, quizá en esta mesa, lo más importante, porque no nos podemos olvidar del destinatario último de esta obra, que es el trabajador, y ese al que él hoy está representando. Así que bueno, muchas gracias a los expositores. Con relación al libro, quiero hacer algunos agradecimientos y menciones brevemente, después nos vamos a un brindis que tenemos preparados en el tercer piso. El libro, la verdad que a mí me gustó, no voy a negarlo, ¿no? Es decir, me gusta cómo quedó, se puede mejorar, van a haber más ediciones, pero puedo decir que me gusta porque a mí nunca se me hubiera ocurrido escribir este libro, confieso. Es decir, la idea de este libro no fue mía. Si ustedes se fijan en la tapa, dice colección de derecho aplicado. La idea fue del editor. El editor tuvo la idea de escribir un libro de práctica en cada disciplina. Saben que hay otros de familia, sociedades. La idea fue de él. Hubo otro ideólogo también. Alguien que tuvo la idea de recomendarme al editor, porque por algún motivo que nunca me contó, él pensó que yo podía escribir este libro, ¿no? Y lo cual para mí representó una inmensa responsabilidad en el modo de llevarlo a cabo, que es un querido profesor también de la Universidad Católica, de otras universidades, reconocidísimo autor, que me regaló, me brindó la dirección de mi tesis de doctorado en la UCA, que es el profesor Jorge Rodríguez Mancini, un queridísimo amigo a quien le agradezco profundamente que también nos esté acompañando acá. Con relación al editor, agradezco la confianza, el tiempo, en Alejandro de Palma, que también nos está acompañando. Le había dicho que podía terminar el trabajo en 6 a 8 meses, me llevó más de 1 año y medio, y me llamaba cada 2 o 3 meses, Hugo, ¿y cómo vamos? Ya casi está, ya casi está. A los 3, ¿y cómo vamos? Bueno, se me derrumbó el edificio al lado del estudio. Pensé que me llamaba para ver si estaba vivo. No. Ah, estás al lado. Sí. Y ya está. Y bueno, y confió y cumplí. Así que es una satisfacción para mí haber cumplido con mi querido profesor, haber cumplido con el editor. Quiero aclarar que me pidieron un libro de práctica y no me dijeron ni cómo hacerlo, cuál era el contenido. O sea, lo que está escrito no los compromete a ellos en absoluto. Nadie me pidió revisar nada. Es más, a Rodríguez Mancini hoy recién le voy a dar su ejemplar porque no lo había podido ver, así que no lo compromete en absoluto el contenido. Sí, sí, traté de honrar todo lo que aprendí de él en materia de investigación, es decir, con las citas, con las referencias de un lado y del otro, que algo se ha dicho hoy aquí, es decir, y tratando siempre, digamos, más allá de defender una posición, pero tratando siempre con respeto al que piensa diferente. Es decir, ¿por qué eso? Por una sencilla razón, y es que todos los operadores del derecho, también del derecho del trabajo, tenemos una función, y es una función pacificadora. Nosotros estamos para solucionar los conflictos. El derecho tiene esa función, evitar que la gente haga justicia por mano propia. Y entonces siempre debemos tener en cuenta esa función pacificadora y el respeto, ¿no?, al que piensa diferente. Más allá de defender una posición que, bueno, todos la conocen. Con relación al libro, cómo está armado, cuando pensé cómo armarlo, vi que, bueno, había muchos cursos de práctica profesional, pero no había un manual para esos cursos. Se me ocurrió seguir de los cursos que hacíamos en Laboralistas, acá en la asociación, incluso los cursos de posgrado en la UCA, de práctica profesional, armar los capítulos con los módulos de los cursos y luego darle al contenido un desarrollo medianamente sistematizado. En algunos casos quedó muy grande el tema de las demandas, se hicieron 3 capítulos, en otros casos el contenido bajó, se agregaron
algunas cosas, pero bueno, más o menos quedó compensada la obra. Quiero también señalar, con relación a la obra en sí, que la obra es un libro que se llama Práctica en Derecho del Trabajo. No es la práctica, no es la mejor práctica, es una práctica, es decir, es una manera de practicar el derecho del trabajo, como hay varias, así como los magistrados, decimos los abogados, cada juzgado tiene su libreto, bueno, los operadores, los abogados también tienen su propia manera de practicar, sus propias estrategias. El libro simplemente muestra un modo de practicar, que es el modo de practicar como lo hago desde la profesión, con los colegas, amigos y colaboradores que me honran acompañándome también en el estudio y que están hoy aquí. Quiero agradecer la colaboración que me han dado en seleccionar modelos de párrafos que después fueron procesados y volcados en la obra, en algunos casos hasta párrafos que nunca habíamos, no marcamos nunca un caballo de carrera. Pero por las dudas introdujimos ese texto. También introdujimos textos que tampoco de cosas que no habíamos hecho nunca, un desalojo a un portero, tampoco lo habíamos trabajado. Así que bueno, quiero agradecer a los colegas que me ayudaron, los miembros del estudio, particularmente bueno, a Sebastián Sayet, no sé si está, si llegó. ¿Está? Ven, pasa acá. Quiero agradecer a Natalia Pozzi. Nati, vení. A Cristian Seguí. Federico Fase. ¿Gallo no está? No vino, ¿no? Bueno. Ariel Vila. Así que bueno, mi agradecimiento también a ellos, ven reflejados los textos que ellos seleccionaron también en la obra, el agradecimiento de nuevo a todos ustedes, a mis hermanos, a quienes les dediqué el trabajo que hoy me acompañan, y bueno, el problema nuestro, creo que lo han dicho hoy acá, de nuestro país, que es el problema general de América Latina, no es que falten leyes, es decir, los convenios fundamentales del trabajo están ratificados, es decir, más allá que tenga siempre trabajo el querido Héctor para hacer nuevas leyes o mejores, pero el problema de nuestros países, según lo ha dicho la OIT, es un problema que las leyes no se aplican. Están las leyes, pero no se aplican. Tienen problemas en su vigencia, en la práctica. Entonces, esperemos que este libro, que este trabajo ayude a que las leyes se apliquen en la práctica mejor. Es decir, muchas veces digo que, bueno, todo lo que la ley de fondo le da al trabajador, en la práctica muchas veces lo pierde. Esperemos que colabore en ese sentido y que colabore también para que bueno, tengamos una sociedad con menos conflicto y con mayor justicia social. Muchas gracias a todos y pasamos al...